Bueno, muy buenas tardes, buenísimas, vamos, diría. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Muchísimas gracias, ya lo he dicho por el chat, pero igualmente las reitero a TR MotoGP, a Luis, por esa raid, esa maravillosa raid que me ha hecho. La verdad es que no, no me esperaba tener tanta gente esta tarde. Y muchísimas gracias por los nuevos seguimientos. Estoy viendo por aquí. De verdad, os lo agradezco un montón. Estoy leyendo que si voy a hablar de moto, hombre, pues a ver, creo que Luis ya os habrá dado unas buenas nociones de lo que ha dado de sí el Gran Premio, ¿no? En Portimao esta tarde. Yo en ese aspecto me considero más aficionado que otra cosa. Es verdad que voy por el canal de Luis precisamente pues para comentar los aspectos técnicos, aerodinámica sobre todo. Y bueno, creo que seguramente ha habido muchos detalles en la carrera. Yo he estado escuchando al principio el canal he estado en el canal escuchando a Luis. Lo que pasa que luego tenía que preparar este directo sobre unidades de potencia de Fórmula 1. He visto por ahí a Indy que me ha dicho que me van a quemar en la hoguera. A ver, voy a centrarme sobre todo en el motor térmico del Fórmula 1, aunque también hablaré un poquito de todo el conjunto de la unidad de potencia. Voy a explicar un poquito en qué consiste, ¿no? Y para intentar aclarar un poco los conceptos y luego después centrarnos un poquito en cómo funcionan estas unidades de potencia y estos motores. Porque en realidad ya os digo que son bastante complejos y aunque en esencia funcionan o son muy parecidos a un motor térmico convencional de calle, hay muchos aspectos que lo hacen muy diferente. Entonces, al final hay que tenerlo todo eso en cuenta. No estoy dando las gracias a los seguimientos, pero es que como no paráis de darle al clip, pues casi no me da tiempo a leer. De verdad, muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores del canal. Os lo agradezco un montón. Estoy viendo que está el chat atestado de gente. Bueno, pues bienvenidos y muy buenas tardes a todos. Y espero que podáis, que os guste este directo, sobre todo los que venís de las motos. Pues aquí vamos a hablar de Fórmula 1, esto no, pero bueno, quizá también el tema de los motores ahora en MotoGP haya que tocarlo un poco con Luis, a ver si hacemos un directo y con Tesouro para poder explicar un poquito mejor, ¿no? Y que se puedan comprender ciertas cosas. Estoy leyendo ya los últimos mensajes del chat porque habéis dejado aquí un montón de mensajes. Bueno, el tema, como os digo, ya os digo, es las unidades de potencia de los Fórmula 1. Sabéis que actualmente los Fórmula 1 tienen sistemas híbridos para propulsar los vehículos. En el caso de la Fórmula 1 concretamente tiene un motor de combustión interna alternativo, que a su vez está apoyado por dos unidades eléctricas, MGUK y MGUH se denomina. Ahora ya iremos explicando un poquito. Y efectivamente eso no lo llevaban los F1 antes. Antes eran bastante más sencillos, la verdad. Motores, como diría más de uno, algún purista, motores de verdad. No las maquinillas, no de ahora. La historia está en estas unidades de potencia que, como se busca una eficiencia muchísimo mayor de la que se tenía, ¿no? Anteriormente, de hecho se ha superado el 50% de eficiencia, pues hay que apoyarse en esas unidades eléctricas porque si no el motor térmico no es capaz de hacerlo por sí mismo, no es capaz de hacerlo por sí solo, mejor dicho. Y bueno, eso es un poco de lo que pretendo hablaros esta tarde. Del funcionamiento de esas unidades, del funcionamiento de ese motor térmico, un poco de cómo funciona un motor de gasolina y por qué estos motores son tan especiales, porque al contrario que los motores de calle, el ciclo de funcionamiento es un Otto mejorado, bastante diferente, y cómo buscan esa eficiencia a niveles, bueno, por encima del 50%. Y eso pues es bastante interesante para la Fórmula 1.
Sí, 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 efectivamente. ¿Cómo consiguen un 50% de eficiencias en un motor convencional? Hombre, en un motor convencional actual y sobre todo como se está utilizando mucho el turbo, sí se pueden alcanzar eficiencias relativamente sencillamente, ¿no? Del torno al 30%, en torno al 27-30%. En un motor diésel se puede superar un poquito esa eficiencia. En un gasolina entre el 27 y el 30 es algo ya que está prácticamente conseguido. En los motores de Fórmula 1 sí se consigue el 50%. Pero eso es, ya digo, por el uso de una serie de trucos eh, que ahora iremos viéndolo. Voy a cambiar ya de pantalla y vamos a empezar con ello. Bueno, lo primero de todo, vamos a empezar por lo más básico, claro. Un motor de gasolina, un motor de ciclo Otto de 4 tiempos. Aquí los tenéis los 4 tiempos. Admisión, compresión, explosión y escape, ¿no? Que serían los 4 tiempos de un motor de un motor de combustión interna alternativo, de pistón de movimiento alternativo. Se llama alternativo porque el movimiento lineal del pistón se transforma en un movimiento circular en el cigüeñal. Bien. Admisión, compresión, explosión y escape. Para quien esto no lo tenga muy dominado, yo sé que la inmensa mayoría seguro que sí, de los que estáis aquí, pero para quien no lo tenga muy dominado, muy buenas Warrior, el tema está en lo siguiente. En el tiempo de admisión, la válvula de admisión abre, ¿no? Y se introduce, en este caso han puesto mezcla aire-combustible, pero en los motores actuales de inyección directa no hace falta, solo se introduce aire. En el momento en el que el pistón, esto es teóricamente, ¿no? El pistón llega al punto muerto inferior, que sería la parte, el punto en el que el pistón estaría en la parte más baja, o estaría más abierto, ¿no? El cilindro estaría más abierto. Teóricamente la válvula debería de cerrar, el pistón debería de iniciar su movimiento hacia arriba, comprimir esa mezcla de aire-combustible y justo cuando llegue al punto muerto superior, encender la chispa, se produciría la explosión, esa explosión empujaría el pistón de nuevo hacia abajo y en el punto muerto inferior se abriría la válvula de escape. Bueno, todo esto es teoría. En la práctica eso no ocurre así. No ocurre así porque los tiempos de apertura, cierre de válvulas, de ignición, etcétera, no son instantáneos, no ocurren en 0 segundos, sino que se necesita un mínimo de tiempo, un lapso de tiempo para que eso vaya ocurriendo. Entonces no se puede hacer así. Y de ahí que aparezca la famosa apertura, adelanto de la apertura o adelanto del cierre de válvula o retraso de apertura o retraso del cierre de válvula, dependiendo de lo que te interese. Pero bueno, ese no era el tema en el que yo me quería meter hoy. Hoy quería hablar sobre todo de rendimiento y quería hablar de la mezcla de aire combustible que se necesita en un motor de gasolina. Y quería hablar pues de mezcla estequiométrica y del factor lambda. Pero bueno, quería introducir un poquito, ¿no? El tema pues para situarlo. Entonces, hablando de mezcla estequiométrica y de factor lambda, aquí tenéis la ideal. En el caso de un motor de gasolina serían 14,7 partes de aire por una parte de combustible o de gasolina. En este caso serían factor lambda 1. Sí, para los que estéis ya sospechando, la famosa sonda lambda, ¿de dónde viene el nombre? De esta relación, de la relación aire-combustible, del ratio aire-combustible, que se le denomina lambda, con la letra griega lambda. Lambda 1, como he dicho, en un motor de gasolina. En un motor diésel esto no reza. Básicamente porque en un motor diésel siempre las mezclas se hacen con exceso de aire. El diésel admite una compresión muchísimo mayor y por lo tanto no me tengo que preocupar de un perfecto... digamos, no tendría que preocuparme. En los motores diésel modernos sí, por el tema de emisiones. Pero hasta ahora en los motores diésel nadie se preocupaba de la cantidad de aire que se introducía, porque al motor diésel realmente no había que vigilar tanto. Hombre, si introducía demasiado aire y muy poco combustible, pues en realidad la compresión iba a ser pequeña, entonces al final no iba a obtener un buen resultado. Pero en un motor diésel no hace falta tener en cuenta ese dosado, ¿no? En el motor de gasolina sí, porque la gasolina es un carburante que necesita una compresión, tiene un ratio de compresión máximo
antes de que se produzca autodetonación, y por lo tanto eso hay que vigilarlo muy mucho. Y se necesita, por eso, ese dosado de combustible tiene que ser perfecto. Dice Zappa, he tenido un déjà vu. ¿Será culpa del motor Desmo? Pues probablemente, o casi seguro. El caso, como estáis viendo, ¿no? Si nos vamos a mezclas ricas, los veis a la izquierda de la gráfica. Una mezcla rica te va a dar la potencia máxima. Ojo, esto estamos hablando de prestaciones. Pero si lo que quieres es la mayor eficiencia del motor, te tienes que ir hacia las mezclas pobres, no hacia las mezclas ricas, porque el consumo de carburante es muy elevado para el rendimiento que lo va sosteniendo, ¿no? Gracias, Santi, por el seguimiento. El tema, y repito que gracias a toda la ristra que me ha salido de nuevos seguimientos. El tema, como digo, es ese. Veis la línea de potencia y veis la línea de consumo de combustible. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me voy a la zona de la gráfica de la mezcla rica, donde está el circulito de máxima potencia, veis que hay una ratio de aire-combustible ya de 12,6 a 1. ¿Esto qué significa? Pues traducido, por ejemplo, a masa. Si yo tuviera 1 gramo de combustible y quiero combustionar todo el oxígeno sin que quede nada, o sea, todo el combustible quede combustionado con todo el oxígeno que yo he introducido, necesito 14,7 gramos de aire. Pero si yo lo que quiero es obtener más potencia, aunque esté desperdiciando combustible, porque en este caso estaría desperdiciando combustible, necesito seguir introduciendo ese mismo gramo de combustible, pero menos aire. Y eso significa que voy a tener un factor lambda por debajo de 1, en este caso 0,86. Normalmente en motores de calle es una cifra que para máxima potencia que suele ser convencional, entre 0,85 hasta 0,9, ¿no? En una mezcla rica. En motores de competición se puede llegar a bajar por debajo de ese 0,8. Se puede llegar incluso a 0,7. Motor de competición además es bueno en ciertos momentos utilizar esas mezclas ricas para enfriar el motor. Parece contraproducente, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque oye, si estás introduciendo más combustible y estás exigiendo más potencia al motor, se supone que debería de calentarse más. Sí y no. Sí, porque hay digamos que estás haciendo que la compresión dentro del cilindro pueda ser mayor, pero no, porque al introducir más combustible, el tema es que el aire es más fácilmente comprimible que el combustible. El combustible, al ser líquido, es mucho más difícil de comprimir, mucho más difícil, por no decir prácticamente imposible. Y como no tiene suficiente oxígeno, hay bastante combustible que queda sin combustionar completo, no se queda, hay una combustión incompleta. Digamos que el motor, en temas de emisiones, por ejemplo, esto no es bueno. Sobre todo ahora con las normativas que hay tan exigentes, utilizar mezclas ricas no es lo ideal. Y en temas de consumo de carburante tampoco es bueno, pero en temas de prestaciones sí, porque te da muy buenas prestaciones. Y el motor se enfría utilizando mezclas ricas. Lo único que ocurre es que, claro, tienes que estar gastando combustible a un ritmo que es contraproducente. En competición se suele utilizar, ya digo, pues básicamente pues para conseguir una vuelta rápida o ese tipo de historias, ¿no? Es verdad que los Fórmula 1 modernos ahora, una mezcla rica no se llega a esos lambdas, se puede llegar a 0,9, 0,85, porque en realidad un Fórmula 1 moderno no necesita de, como antiguamente, un V10 o un V8 de esas mezclas ricas que se utilizaban antes con lambda de 0,7. Y por el lado contrario, estamos hablando de mezcla rica, pues por el lado contrario, si nos vamos a mezcla pobre, a la zona donde pone Lean, veis que la potencia baja, pero el rendimiento aumenta. No tengo tanta pérdida de potencia con respecto a la mezcla rica, pero sí tengo una bajada de combustible que es bastante significativa. Y ahí ya veis que la mezcla aire-combustible, en este caso en el punto que han escogido, es 15,4 partes de aire por una de gasolina. El lambda es 1,06. Aquí lo que va a ocurrir es que va a haber oxígeno sin quemar. Es decir, la lectura de la sonda lambda, en este caso a la salida de los gases de escape, es que hay un sobrante de oxígeno que ha salido sin haber sido combustionado. Aquí sí vas a combustionar a priori todo el combustible, pero también vas a tener otros problemas. Entre ellos que como has comprimido mucho más aire, el aire, como os he dicho antes, es más fácil de comprimir, pero el aire se calienta. Entonces, al final termina por haber digamos, a lo largo del tiempo el motor va aumentando el calor que va produciendo por encima de cuando usa una mezcla rica. Con una mezcla rica, aunque sí es verdad que estás usando más carburante,
como no lo combustionas entero, son combustiones incompletas, al final estás desperdiciando, ¿no? Digamos, parte de ese carburante. ¿Estás obteniendo más potencia? Sí, pero estás desperdiciando carburante. Pero a su vez también estás conteniendo un poco el calor. Sin embargo, con una mezcla pobre, el calor aumenta. Aumenta porque aumenta la cantidad de aire que estás introduciendo en el cilindro. O mejor dicho, aumenta la ratio. La cantidad de aire no tiene por qué aumentar mucho, pero sí aumenta la ratio. Estás introduciendo menos combustible, estás comprimiendo mucho aire y al final eso termina por hacer que se genere otro calor más aparte del que se genera con la combustión. Eso que lo dices me lo recomendó un mecánico para enfriar la moto, acelerar a tope en marcha larga y cerrar de golpe para que enfríe el motor, correcto. Sí, además ya digo que las mezclas, como si la regulación es sobre todo por inyección electrónica, porque claro, con carburación es más difícil que ocurra, es más difícil controlar ese dosado. Pero con inyección electrónica es mucho más preciso ese dosado. Entonces un piloto o un conductor, en este caso, cuanto más carga le exija al acelerador, la inyección electrónica va a introducir más combustible por la misma cantidad de aire. Todo eso se regula a través de la sonda lambda, de la posición del acelerador y de la carga que se esté exigiendo al vehículo. No es lo mismo estar subiendo una cuesta que estar bajándola o que ir en llano. Eso también no es lo mismo ir cargado que vacío, etcétera, etcétera. En un Fórmula 1 esto también ocurre, quiero decir, no es lo mismo llevar una carga de... Hombre, en este caso con otras precisiones, ¿no? Y exigiendo otras cosas, pero en un Fórmula 1 no es lo mismo ir con una configuración de carga aerodinámica alta, que te va a frenar mucho el vehículo, va a exigir más del motor, que con una configuración de carga aerodinámica baja. Eso también se tiene en cuenta a la hora de los grandes premios, también consumo de carburante, etcétera. Y luego ya depende porcentaje de acelerador a tope a lo largo de la vuelta, etcétera, etcétera. Ya os adelanto que los Fórmula 1 modernos, debido a que tienen una serie de restricciones que ahora después la iré comentando, pero una de ellas, la principal, es que no pueden consumir más de 100 kilogramos hora de carburante, es decir, mejor dicho, la bomba o el sistema de alimentación de combustible no puede alimentar con un caudal másico superior a los 100 kilogramos de combustible por hora. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues que antiguamente los motores, los V8 y los V10 sobre todo, que tenían inyecciones indirectas, la inyección indirecta, al contrario que la directa, lo que hace es inyectar el combustible en el conducto de admisión, en la rampa de admisión, junto con el aire que está entrando. El tema es que se utilizaban mayoritariamente mezclas ricas y se gastaba mucho combustible, muy por encima de esos 100 kilogramos hora de carburante. Estamos hablando de, vamos, la cuenta la podéis hacer sencilla. Un vehículo del año 2005-2006, estamos hablando de que tenía un depósito de carburante que aproximadamente era capaz de cargar entre 160 y 180 kilos de carburante. Un depósito de hoy día, de un Fórmula 1 moderno, de ahora está cargando un poco más de 100 kilogramos de carburante. Tiene una capacidad un poco superior a esos 100 kilogramos. Está claro. Para hacer lo mismo, para hacer esos 300 y pico, 330, 315 kilómetros que tiene que hacer en una carrera de un gran premio. Antiguamente lo que ocurre, ¿qué ocurría? Además, que aparte de que el depósito era más grande, cargaba, ya digo, entre 160, 180, hasta ha habido depósitos en la historia de la Fórmula 1, ha habido depósitos por encima de los 200 kilos de carburante de capacidad. Y aparte, había que hacer las paradas en boxes, había que cargar carburante a razón de 10 kilogramos por segundo. Es decir, si una parada duraba 8 segundos, cargabas 80 kilos. Si una parada duraba 10 segundos, cargaba 100 kilos de carburante. Eso los equipos iban calculándolo, más o menos, ¿no? En función del consumo que ellos sabían, iban calculando constantemente el consumo de carburante que iba teniendo el vehículo y así calculaban luego a la hora de parar, para saber cuántas vueltas podían dar con esa carga de carburante. Hoy día eso, como ya sabéis, en Fórmula 1 no hay paradas para repostar, y por lo tanto hay que cargar todo el carburante desde el inicio. Pero es que además ahora no se permite consumir más de 100 kilogramos a lo largo de una carrera. Es decir, tú tienes un tope de 100 kilogramos de consumo en toda la carrera y tienes otro tope que es que no puedes alimentar el motor con un caudal másico superior a los 100 kilogramos hora en ningún momento de la carrera. Luego ya tienes dos limitaciones bastante fuertes además.
¿cómo hacen los equipos para sortear esto? O mejor dicho, pues para para mantener prestaciones y ser capaces de poder terminar la carrera. Massa se llevó la manguera y el espectáculo. Bueno, aquello fue también bastante, bastante interesante. El tema, como os digo, es que los equipos para clasificación, cuando utilizan el mapa de clasificación y cuando tienen que usar un mapa de clasificación y el ERS, el deployment de energía eléctrica, lo que utilizan es las máximas prestaciones posibles, y están utilizando una mezcla lo más parecido a lo que antiguamente se denominaba una mezcla rica. Hoy día ya digo que no se llega a esas mezclas tan llenas de combustible, ¿no? Tan ricas como se hacía antes. Debido precisamente a eso, a que el consumo de carburante, estos motores están hechos para consumir el mínimo carburante posible y mantener unas prestaciones adecuadas. Si os fijáis en los tiempos por vuelta de una clasificación y veis los tiempos por vuelta luego de carrera, efectivamente es verdad que el peso influye, pero si veis, durante mucha parte del Gran Premio los coches están rodando en torno a 8 o 9 segundos, incluso por encima del tiempo de clasificación. Eso te está dando ya una pista de que tanto el motor como la parte eléctrica están funcionando muy por debajo de sus prestaciones máximas, pero están funcionando con una eficiencia muy superior. A eso es a lo que me vengo a referir, por eso titulé esto como rendimiento de las unidades de potencia de Fórmula 1, porque en realidad para conseguir esas eficiencias por encima del 50%, el mismo motor térmico tiene que estar trabajando con mezclas pobres. No puede trabajar con mezclas ricas porque sería imposible hacerlo con una mezcla rica. A partir de esos 100 kg/h, claro. Sí, sorteó lo de los 100 km, fue por el sensor, efectivamente, Ferrari, pero bueno, al final la FIA cambió también el esquema de cómo se hace el bombeo de gasolina en los Fórmula 1 y bueno, ya ese sorteo ya no es sencillo, ya no es tan fácil. De hecho, la FIA aprendió de aquello. No se sabe exactamente a qué acuerdo llegaron entre Ferrari y la FIA, pero bueno, ahí está. El tema, como os digo, es ese. Quedaos con esto. Los Fórmula 1 modernos funcionan mayoritariamente en mezcla pobre. Es raro que a lo largo de una carrera, en clasificación sí, en clasificación aumentan el rendimiento del motor. Pero durante la carrera funcionan en mezcla pobre. Y esta mezcla pobre le hace también mantener una presión interna en la cámara de combustión lo suficientemente alta para que las prestaciones sean adecuadas. Para que, bueno, hay una pérdida de potencia, sí, pero no hay una pérdida de potencia tal que en vez de perder 8 segundos por vuelta o 7 segundos por vuelta, perdieran 15 o 20 segundos por vuelta, que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque hay otras técnicas que hacen que aumente la presión interna en el cilindro y lo compensan un poquito esa búsqueda de la eficiencia. El tema, ya os digo, quedaos con eso. Los Fórmula 1 funcionan con mezclas pobres. Y esa también es una de las razones por las que los motores se calientan bastante y luego tienen fallos de fiabilidad. Ahí también, esa es parte también de esa razón. Hablando de unidades de potencia, yo sé que este también es un diagrama que ya está muy repasado, pero para volver a incidir en él, aquí veis las diferentes. Esto es cuando Renault presentó en 2014 su unidad de potencia híbrida. La MGUH, MGUK, el motor de combustión interna, la batería y el turbocompresor. Bien, estos son los elementos principales, ¿no? Y estarían también yo incluiría los escapes como elemento principal también, pero bueno. El tema es ese. El motor de combustión interna, el motor V6, tiene que funcionar indefectiblemente durante gran parte de la carrera, por no decir casi toda la carrera. Tiene que funcionar indefectiblemente con mezcla pobre. No puede funcionar y esa mezcla pobre lo que hace es que la potencia inicial, que aproximadamente ronda los 850 caballos, la potencia máxima de un motor de combustión interna moderno de Fórmula 1, para que luego con los 160 caballos adicionales eléctricos se puedan conseguir esas cifras que dicen que superan los 1000 caballos. Durante la carrera no se llega a esos 850 caballos de potencia, la cifra está un poquito por debajo, porque estamos funcionando con mezcla pobre. Ahora, eso sí, no es que esté por debajo, no es que estén perdiendo los coches 50 caballos ni 60 caballos, pero sí es fácil que estén por debajo de esa cifra, de esos 850 caballos aproximadamente. Serán unos poquitos más seguramente,
es posible que se esté funcionando en torno a los 820, 830 caballos como mucho durante carrera, excepto en algunas ocasiones muy puntuales en las que al piloto se le pida que vaya a por tiempo y efectivamente es cuando abre la espita de combustible y cuando cambia el deployment de energía y estos coches de repente son capaces de ganar un segundo o un segundo y medio por vuelta solo exclusivamente con eso. Antes dice Zappa, antes de cuando los ingenieros de los pilotos hablaban mucho por radio, sí que decían a los pilotos que es lo que llevaban de gasto, sí, hasta que lo prohibieron. Siempre quitan las cosas interesantes, sí, porque se hablaba de coaching y ese tipo de cosas. Pero sí se iba hablando un poco del consumo y de que rebajaran el consumo y de que aumentaran o disminuyeran, etcétera. Vuelvo a repetir e incidir en lo mismo. Mezcla pobre la inmensa mayoría del tiempo. Prestaciones por debajo de las que daría realmente ese motor en condiciones en las que estuviera usando una mezcla estequiométrica o una mezcla rica. Pero es así porque hay que terminar la carrera con esos 100 kilogramos de carburante máximos que se puede utilizar en una carrera. O 105 creo recordar que eran. El tema, sí, está muy bien, se publicita. Estas unidades de potencia son las más eficientes de la historia. Sí, en eso llevan razón y no se les debe de quitar. Pero ¿a costa de qué? A costa de que tengamos unos Fórmula 1 que en clasificación son capaces de hacer unos tiempos acojonantes. En algunos casos, junto con el apoyo aerodinámico que tienen estos coches y el neumático también que tienen, son los Fórmula 1 de los más rápidos de la historia. Los más rápidos de la historia, recordad que fueron en 2020, pero hay un problema, en carrera no son capaces de replicar esos tiempos. ¿Por qué? Porque hay que ser eficiente y entonces esa eficiencia exige esa pérdida de prestaciones. Al final, en motores de combustión interna hay una máxima, siempre en termodinámica, que te lo dicen, que si quieres más potencia necesitas mayor mezcla aire-combustible, necesitas ir a las mezclas ricas, y las mezclas ricas indefectiblemente llevan aparejada un consumo excesivo de carburante, ni más ni menos, simple y llanamente. En el caso de las unidades de potencia, en este caso el motor V6 no está solo, no está desasistido, tenemos un turbocompresor, un compresor de un turbo convencional y corriente. No voy a hablar del de Fórmula 1, que es mucho más específico. Si está bien diseñado y está bien ajustado al motor al que se le va a acoplar, en principio debería de subir el rendimiento, extiéndame, no prestaciones, el rendimiento del motor debería de aumentar como mínimo entre un 15 y un 20%. Un turbocompresor, por definición, viene a aumentar el rendimiento del motor porque aumenta mucho la cantidad de aire que se puede introducir con menos pérdidas de carga, y por lo tanto aumenta la presión interna en el cilindro, que al final lo que hacemos es aumentar el par y aumentar la potencia. Aumentar la potencia por un mayor consumo de carburante, pero bueno, como a cambio tenemos ese mayor par, también tenemos esa ventaja, ¿no? Al final, ya digo, solo exclusivamente por el uso de un turbocompresor se puede llegar a aumentar el rendimiento hasta en un 20%. Si suponemos que el motor V6 de un Fórmula 1 por sí mismo, solo, con las técnicas que se usan actualmente, su rendimiento puede estar un poco por encima del 30%, la eficiencia, mejor dicho, estaría un poco por encima del 30%. Si le añadimos el turbocompresor estaríamos ya bastante cerca de ese 50%. Y para conseguir superar ese 50% de manera holgada, como lo hacen las unidades de potencia modernas, añadimos las unidades eléctricas, la MGUK y la MGUH. Así que... me dicen por aquí, Bardo, y en las culatas utilizan fresados internos con efecto bola de golf para conseguir mayor velocidad de admisión interno. Bueno, hay muchas cosas. Ahora os enseñaré también una de las técnicas que se usan, que además se ha publicitado mucho, que reduce muchísimo el consumo de carburante, pero aumenta mucho la presión interna en el cilindro. Por un lado estás perdiendo un poco de fiabilidad, pero por el otro estás ganando mucho en cuanto a eficiencia y en cuanto a rendimiento. Entonces, en ese aspecto merece mucho la pena usar ciertas técnicas. Pero sí, el tallado es muy importante. El tallado de la cámara de combustión, de la parte interna y de la cabeza del pistón es súper importante para producir un efecto de turbulencia, ¿no? El swirl, que lo denominan los ingenieros de motores, y por el cual se pueden conseguir que cuando la bujía haga la ignición de esa mezcla sea mucho más eficiente,
mucho más eficaz, mejor dicho, todo el combustible esté mucho más concentrado en la punta de la bujía y por lo tanto se combustione de una manera mucho mejor y ejerza más presión, que es uno de los problemas que tienen los motores de gasolina desde tiempos inmemoriales, que muchas veces la gasolina se dispersa demasiado por el interior del cilindro de la cámara de combustión, y cuando la bujía inicia la ignición, inicia la chispa, ¿no? Y se inicia el proceso de combustión, resulta que hay una parte de gasolina que está muy pegada a esa bujía, que se combustiona de una manera perfecta. Hay otra parte de esa gasolina que está un poco más alejada de esa punta de la bujía y ya empieza a no combustionar correctamente porque la temperatura es menor de la que debería de ser. Y luego hay una parte de gasolina que no se combustiona, que se combustiona de mala manera, que es la que produce los óxidos de nitrógeno y sobre todo el monóxido de carbono. La cantidad de monóxido de carbono te dice muy mucho cómo de bien está combustionando un motor de gasolina el combustible que se le está introduciendo. Y el tema es ese, como os digo. Entonces, el tallado de esa cabeza del pistón, el tallado de el interior de la culata es muy importante. Cómo son las válvulas, el alzado y el alzado de la válvula, la forma de la válvula, el alojamiento, lo que es también la posición de la bujía dentro de la cámara de combustión. Hay muchísimos factores. Y cómo es la rampa de admisión, lo bien pulida que esté esa rampa de admisión, la rampa de escape también, la salida, porque los gases de escape es muy importante que se expulsen de una manera lo más sencilla posible y lo más fácil posible para que el llenado del cilindro sea mejor y el motor, entre comillas, respire mejor. Todo eso es súper importante. De hecho, antes que he nombrado el sistema Desmo Zappa, una de las grandes ventajas del sistema Desmo, por su ventaja principal, es precisamente, más que el llenado del cilindro, es el vaciado de ese cilindro. Es decir, un sistema Desmo permite un vaciado del cilindro casi completo, prácticamente al 100%. Porque la apertura de las válvulas, tanto de admisión como de escape, están tan sumamente controladas y se hacen a una velocidad tan sumamente rápida que es prácticamente imposible que la válvula se quede abierta en el momento en el que no debe de estar abierta, que es lo que ocurre con una válvula convencional. Aunque se le coloque un sistema de doble muelle, al final los muelles entran un poco en resonancia por la cantidad de veces que los va golpeando la leva del árbol de levas, y llega un momento en que el muelle no es capaz de cerrar la válvula correctamente, cuando se queda la válvula pisada y cuando el motor pierde muchas prestaciones y por pérdida de compresión de ese cilindro. En el caso de los Fórmula 1, las válvulas son neumáticas. En MotoGP sé que también usan válvulas neumáticas. Eso es simplemente una botellita que se carga con una cantidad X de gas, y ese gas es el que acciona el mecanismo de cierre de la válvula, que es el que te interesa. Y así se consigue que la válvula no se quede pisada y no haya pérdida de compresión en ese cilindro. El tema, como os digo, es ese. Lo más importante ahora mismo en la Fórmula 1 actual es conseguir que la compresión sea la más alta posible para poder ahorrar carburante. Para poder conseguir con esos 105 kilogramos de carburante, llegar al final de carrera sin que haya ningún problema. Y claro, eso pues es el reto ingenieril, ¿no?, actual que tiene la Fórmula 1. Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los motoristas, los fabricantes de motores, es precisamente por culpa de esa búsqueda de eficiencia tan exagerada, pues es el calor y esa evacuación de calor, que es la que da problemas realmente luego en los coches, en los motores, la fiabilidad, ya sabéis, un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces todo eso, de nuevo, volvemos a tenerlos que tener en cuenta ahora con un sistema de baterías, motores eléctricos que también hay que refrigerar, en fin. Un compendio de cosas que hacen bastante complicado todo eso, pero un reto muy interesante. Y cada maestrillo tiene su librillo, sí, la forma de componer, unir las piezas en lo que más da rendimiento, menos fiabilidad, etcétera. Sí. Lo que pasa es que ahora vais a ver, en la Fórmula 1 está bastante controlado la fabricación de motores,
hay ciertos aspectos y detalles que hacen que no te puedas desviar mucho. Y sobre todo los materiales que puedes usar, que aunque no los voy a poner aquí, pero ya os adelanto, los materiales que permiten usar para bloque, culata, válvulas, etcétera, no son materiales exóticos, sino exigen una serie de fundiciones de aluminio y fundición de hierro, acero forjado, etcétera, que son materiales que se pueden encontrar en la industria, que no son materiales aeroespaciales ni nada por el estilo como eran hace años. Entonces, claro, eso también influye en el rendimiento de estos motores. El tema, como os digo, que me desvío al final, voy a hablaros de dos detalles. El primero de ellos es la ignición. Cómo se hace, digamos, esa ignición en un motor de combustión interna de un Fórmula 1 actual, ¿no? Podríamos trasladarlo a 2023, pero esto se lleva haciendo desde el año 2017, 2016, 2017, finales del 16 y ya 2017. Os voy a presentar, por si no lo conocíais, un sistema de encendido que patentó Mahle. Ya sabéis, una empresa de servicios para un proveedor del automóvil, como puede ser 3M, como puede ser Magneti Marelli, Bosch, etcétera, etcétera. En este caso Mahle patentó un sistema que se llamaba TJI. Son por sus siglas, en inglés Turbulent Jet Ignition, o en español se podría traducir como ignición por chorro de turbulento, ¿no? El tema, hay en los cilindros, ¿no? En el cilindro, en la patente de Mahle, repito, en la Fórmula 1 es diferente, pero se basa en ese sistema. En la patente de Mahle en los cilindros hay un inyector principal con inyección directa, en la mayoría. Incluso había también, la patente también contaba con inyecciones indirectas, pero como en el caso de la Fórmula 1 hay inyección directa, ya os adelanto y os digo que también se puede hacer en motores de inyección directa. Hay un inyector y una bujía. Ese inyector, bueno, miento. Hay un inyector principal, que lo estáis viendo ahí en la imagen a la parte izquierda, que es el que inyecta el 98% del carburante que se va a quemar en el interior de la cámara de combustión. Y hay una bujía incluida dentro de una precámara, de un cuerpo con una precámara, y un inyector, un pequeño inyector de combustible. Ese pequeño inyector está tarado para inyectar en torno al 2% del carburante que faltaría, ¿no? Hemos dicho un 98% del inyector principal y un 2% ese pequeño inyector. Entonces, cuando el pistón está subiendo, lo que se hace es inyectar en la precámara ese 2% de carburante, y en esa precámara la bujía inicia la combustión, es decir, hace la chispa, ¿no? Se inicia la combustión, y lo que sale por 6 orificios que tiene a la salida de esa precámara hay un inyector, realmente con forma de inyector, que introduce directamente fuego. Lo que entra en el cilindro es literalmente fuego. Y ahora, en el momento en el que el pistón está ya muy cerca de su punto muerto superior, ya digo, todo esto está calculado para ello. En el momento en el que la compresión empieza a ser muy fuerte, ya lo que sale es directamente el fuego de la combustión y se inyecta ese 98% de carburante, que ya se ha inyectado antes, inicia la ignición y ya se quema todo el carburante. El pistón se ve empujado por esos gases de escape, que además ahora se ha formado una presión muchísimo mayor en la cámara que si fuera un sistema de inyección directa convencional, y empuja en esa carrera de expansión, empuja esos gases que se han generado, y esa compresión empujan al pistón hacia abajo, y es cuando se hace realmente la fuerza. Repito, os voy a poner ahora el gráfico para que lo veáis. Aquí tenéis los tiempos. Eso es. En el 98% del carburante se introduce en la cámara de combustión durante la admisión del pistón, ¿no? Luego se inyecta. ¿Veis que todavía no ha llegado al punto muerto superior, ¿no? Veis justo ese 2% donde se hace, ¿no? Se calcula que es un 2%, y entonces se inicia la chispa. Sale ese chorro de fuego de la combustión, y ese es el que se encarga
de terminar de quemar el resto del carburante. Como se hace a muchísima, por eso se llama Turbulent Jet Ignition, porque se hace con un inyector, es muy turbulento y además tiene muchísima velocidad. Ese fuego de la combustión en la precámara sale con tanta velocidad y con tanta energía que llega a todos los rincones del cilindro. Entonces no hay combustible que se quede sin combustionar, ¿no? En este aspecto. Se inicia la chispa y la precámara y veis cómo aumenta la presión interna del cilindro, una auténtica barbaridad. Veis que el pistón ha terminado de llegar a su punto muerto superior y ya inicia su descenso. Y ya veis que aquí ya abre la válvula de escape, ya se inicia el escape, como la presión ya baja bastante, porque ya ha iniciado la expansión y bueno, ya se expulsan los gases de escape. El tema, como os digo, es sobre todo controlar mucho la cantidad de aire que se admite, ese 98% de combustible que se introduce dentro del cilindro, y luego controlar mucho ese 2%. ¿Por qué digo que esto sí funciona? Esto es realmente la patente de Males, cómo funciona en vehículos de calle. Los famosos ciclos ahora que se están utilizando, ciclos Miller, ciclos Atkinson, etcétera, pues tienen que hacer este tipo de trucos. No digo que sea exactamente esto, porque no es eso, pero tienen que hacer este tipo de trucos con el dosado de combustible, hacer varias inyecciones en diferentes puntos para ir aumentando la presión progresivamente, etcétera, etcétera. Y para intentar evitar lo que se conoce como la autodetonación de la gasolina. Sabéis que la gasolina es un combustible, es un hidrocarburo que está formado por toda la serie de hidrocarburos que se pueden obtener del cracking del petróleo, del craqueo, y el tema es que tiene muchos componentes que son muy volátiles. Entonces la gasolina, cuando se la comprime mucho, se corre el peligro de que pasado cierto ratio de compresión la gasolina se autocombustione en un ambiente con el oxígeno suficiente. Para evitar ese problema, en los motores de gasolina se intentan evitar ratios de compresión superiores a 12 a 1 o 12,5 a 1. Hay motores de gasolina que pueden llegar a 13. Claro, con este tipo de inyección se consigue ratios de compresión mayores de ese 12 a 1 y de ese 13 a 1. Se llega a ratios de compresión cercanos a los del diésel. El diésel está siempre, lo mínimo suele estar en torno a 17, 18 a 1. En un motor de gasolina se han superado con este tipo de sistemas y otros sistemas que se utilizan. Por ejemplo, Mazda también en sus motores Skyactiv utiliza sistemas para trabajar con mezcla pobre y muy parecido al ciclo diésel. Consigue una compresión de manera que hace una autodetonación, pero muy controlada, es decir, sabiendo en qué punto se hace exactamente para que no haya un picado, para que no haya problemas con la biela, para que no haya picado de biela y ese tipo de problemas que dan los motores de gasolina. Repito, se aumenta el ratio de compresión, se aumenta la eficiencia. Es verdad que hay un aumento de la temperatura interna en el motor, pero bueno, es cuestión de reforzar la refrigeración y se puede conseguir muchísima más eficiencia en un motor de gasolina de la que se conseguía con un ciclo Otto convencional, simple y llanamente. Y así es como se hace en Fórmula 1. Lo que ocurre es que ahora os voy a enseñar lo que dice el reglamento. Y vamos a empezar por... He ido cogiendo de las páginas del reglamento lo que más me interesaba explicaros. Las especificaciones del motor, bueno, ya lo veis, 4 tiempos con pistones exactamente, bueno, pues iguales, ¿no? Tienen que ser los pistones, están permitidos solo ese tipo de motores. La capacidad, 1600 centímetros cúbicos, no puede ser superada por encima, es decir, ningún motor puede tener más de 1600 centímetros cúbicos de capacidad, pero sí puede tener 1590, según esas son las tolerancias que nos deja la FIA. Esto es lo que os dije antes, nunca el flujo másico de combustible puede exceder los 100 kg/h en ningún momento, no se permite que exceda esa cifra, pero por debajo de 10.500 revoluciones por minuto, ese flujo no puede exceder el resultado que salga de esa ecuación. Es decir, dependiendo de las revoluciones por minuto a las que se esté moviendo el motor, hay que multiplicar por ese factor de corrección y sumarle 5,5, y eso serían los kilogramos hora de combustible de flujo máximo que yo podría introducir en mi motor.
En la normativa no está especificado, pero ya os digo que la presión de inyección en un motor de Fórmula 1, los inyectores introducen el combustible a alrededor de unos 300 bares de presión, entre 300 y 350, es lo habitual, incluso presiones superiores. En un motor de calle convencional, un gasolina moderno, actual, con inyección directa, están en torno a los 80 bares, 100 bares como mucho, como mucho. Entonces, para que os hagáis una idea, estamos hablando de multiplicar casi por 3, ¿no?, la presión a la que se trabaja en la calle, con un motor con un tamaño bastante parecido al de un motor de calle. Bastante interesante. Eso por un lado. Esa ya es una de las limitaciones. Es por lo que se busca esa eficiencia. ¿Por qué? Porque la FIA no permite utilizar caudales másicos superiores a eso. Luego, por lo tanto, tengo que buscarme la vida. ¿Y cómo me la busco? Pues aumentando esa presión interna en la cámara de combustión, para aumentar la fuerza que yo ejerzo sobre el pistón de manera indirecta. Es decir, en vez de buscar la potencia, lo que busco es más par. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto afecta al turbo. El aumento de la presión del aire de admisión debe ser afectado, lo veis, por un compresor de una sola etapa. Luego, el compresor de una sola etapa, me acuerdo que hubo unos rumores al principio, cuando el motor Honda en el 2015, que hablaban de un compresor axial y no un compresor radial, como se utiliza habitualmente. Los compresores axiales, para que lo entendáis, son los que usan los reactores de los motores de aviación. Sabéis que los motores de aviación tienen muchos rotores, uno detrás de otro, normalmente en torno a 9 etapas, 10 etapas, 14 etapas el compresor. Y son muchos rotores puestos uno detrás de otro, de manera que van girando y el aire se va comprimiendo poco a poco al paso de cada rotor. En el caso de un compresor centrífugo, no. En un compresor centrífugo es solo un rotor, el cual comprime ese aire. Se hablaba, repito, en el motor Honda se hablaba de compresores axiales, pero no están permitidos porque la normativa dice una sola etapa, sole single stage. Y lo mismo, con una sola entrada y a una turbina también de una sola etapa y con un eje que los una paralelo al cigüeñal. Ojo, esto es muy importante porque ya te está exigiendo que el turbocompresor, es verdad que aquí ocurre lo que él hizo, lo que hizo Mercedes inteligentemente, que fue partir el compresor y la turbina, ¿no? Pero me está exigiendo que el eje de giro de ese compresor y de esa turbina sean paralelos al eje del cigüeñal. Luego ya me está exigiendo que el turbocompresor tiene que estar colocado de una manera determinada. No lo puedo colocar inclinado, no me vale con que el compresor esté girado X grados hacia arriba o hacia abajo. Luego, por lo tanto, ya estoy condicionando un poco, sobre todo por el posicionamiento del centro de gravedad de esos elementos. Ese eje tiene que estar diseñado para asegurar que el ensamblaje de ese eje, del compresor y de la turbina, siempre giren como un solo eje y a la misma velocidad angular. Ojo a esto, que es muy importante. Es decir, que si mi turbina está girando a 100.000 revoluciones por minuto, mi compresor tiene que estar girando a 100.000 revoluciones por minuto. No me vale que me pongas un pequeño eje multiplicador y que mi turbina esté girando a 100.000 revoluciones por minuto, me colocas un pequeño multiplicador de fuerza y que el compresor esté girando a 125.000. No, tienen que estar girando los dos a la misma velocidad. Y esto incluye a la MGUH, que tiene que ir directamente conectada a este sistema. La MGUH tiene que girar solidaria al turbocompresor. Luego, por lo tanto, todos giran a la misma velocidad. Esto es importante. Ese eje no tiene que estar mecánicamente conectado a otro dispositivo. Y solo las partes aprobadas por el departamento técnico de la FIA deben de ser utilizadas. Es decir, si hay otro dispositivo aparte de control del turbo, de giro del turbo, etcétera, ya no se exige que ese eje esté mecánicamente conectado a ese dispositivo, pero sí tiene que girar todo como si fuera un solo eje, todo al unísono, todo de manera solidaria, con la misma velocidad angular. Es muy importante eso de la velocidad angular porque especifica que la velocidad de giro tiene que ser la misma, la rotación es la misma. Y además
Además es imperativo por parte de la FIA porque así controlan las prestaciones que dan esos dispositivos. Y se exige, claro, porque ahí los equipos podrían buscar ventajas. Todos los motores tienen que tener 6 cilindros en V a 90 grados, con la configuración en V a 90 grados, bancada en V con 3 cilindros a un lado, 3 al otro. Y luego la sección de los cilindros será circular, es decir, se exige que la sección, si yo corto una rebanada de un cilindro, yo la sección que tengo que ver es perfectamente circular. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los pistones, ya sabemos del uso de los pistones ovales, de ovalar los cilindros, es bastante interesante cuando quieres comprimir la mezcla en algún punto cercano más a las válvulas de escape que a las de admisión, o más cercano a la transmisión que a las de escape, etcétera, etcétera. Entonces con una sección circular ya no se puede conseguir eso. Por lo menos no en sí por la sección, sino hay que buscar otros parámetros, otros tratamientos. Esto es muy interesante. Los motores tienen que tener 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape por cilindro, es decir, culata de 4 válvulas por cilindro. En este caso, como es un motor V6, si multiplicamos, son 24 válvulas. Eso es lo que puede tener el motor, no puede tener más, y además tienen que ser 2 de admisión y 2 de escape. Lo que sí que no he visto en la normativa es el tamaño, no exigen un tamaño definido o determinado, sí ciertas formas, ciertos aspectos, pero no un tamaño determinado. Luego eso es interesante porque puedes jugar, normalmente las válvulas de escape suelen ser más grandes que las válvulas de admisión por una razón obvia. Si yo aumento el área de paso de los gases de escape, saldrán de una manera natural más fácilmente, habrá menos pérdidas por rozamiento y por lo tanto esos gases de escape los sacaré mejor. La válvula de admisión me interesa que sea algo más pequeña para que me haga un poco de efecto Venturi a la hora de que cuando el pistón está descendiendo y está succionando aire, entre el aire de una manera mucho más rápida y me llene más rápidamente el cilindro. Ya veis, only reciprocating poppet paddles, solo las válvulas poppet será con desplazamiento axial, es decir, el desplazamiento de las válvulas tiene que ser en el mismo eje, en su eje longitudinal. No me vale con que la válvula haga giros extraños o cosas raras. La válvula, como cualquier válvula de un motor convencional, tiene que ser, el desplazamiento solo será en ese sentido. El sellado, bueno, también lo veis aquí, tiene que ser circular, esa superficie, el asiento de válvula tiene que ser circular. Los gases de escape deben de escapar, vamos, deben de salir del cilindro a través del, es decir, aquí vamos a through outlets outboard of the cylinder board center line. Eso es. Los gases de escape tienen que salir por la válvula de escape, por supuesto, pero sobre todo y ante todo tienen que salir. Lo que son los colectores de escape parten desde más o menos la línea central del cilindro y nunca salen por el interior de la V, sino tienen que salir por el exterior de la V. Es decir, si mi motor tiene esta forma, los gases de escape van a salir por aquí. Van a hacer así y así. No los puedo, si esto fuera así, no puedo sacarlos por aquí y hacer cosas raras, ¿no? Cosas raras, por ejemplo, pues para calentar el interior de la V porque me interesara por algunos motivos. Entonces eso no está permitido. Tienen que salir por la parte exterior. Que por eso luego en la fotografía se ve toda esa maraña de los tubos de escape. Esos 3 salidas de escape y las otras 3 salidas de escape se ven por la parte exterior, y por eso los coches, en los pontones, hay que engordar un poquito esa zona para poder alojarlo. Esto es muy interesante también. El cigüeñal solo tiene que tener 3 alojamientos para la biela, es decir, 3 connecting rod bearing journals, es decir, las muñequillas del cigüeñal solo pueden ser 3, donde va la biela unida al cigüeñal. Sabéis que la biela es el elemento que une el pistón con el cigüeñal, es un elemento recto. Bueno, pues esa biela ese cigüeñal solo puede tener 3 alojamientos para ello. Luego, esto también es interesante, todas las unidades de potencia, los fluidos que se utilizan en esas unidades de potencia,
solo se pueden ventilar a la atmósfera a través de un orificio simple para posicionado, bueno, en las posiciones en las que os están poniendo de los ejes X y Z, en los planos de referencia que utiliza la FIA en sus regulaciones. Y esos fluidos que se han ventilado nunca deben de volver a reentrar en la Power Unit. Esto se hace, lo de ventilar los fluidos y demás, porque a veces se producen sobrepresiones, sobre todo con el lubricante, con el aceite. Porque cuando el motor está en funcionamiento, en los motores de gasolina, sobre todo cuando el motor arranca que está frío, hay parte de los gases de escape traspasan los anillos del pistón y pasan a lo que es el cárter del motor. En el caso de un Fórmula 1 eso no es así, porque un Fórmula 1 tiene lubricación separada. Lleva el depósito de aceite, va separado, lleva su filtro y demás, y lleva una bomba de aceite que es la que va haciendo la perfusión a toda la parte del cigüeñal, a toda la parte por debajo del por debajo de ese cigüeñal, por debajo de los pistones, etcétera. Mediante la utilización de pequeños inyectores se va inyectando el lubricante en el sitio donde realmente se necesita. Y el cárter realmente no existe como tal, es una tapa que se coloca en la parte inferior del motor para proteger lo que es toda la zona del cigüeñal, pero poco más. Sin embargo, en los motores de gasolina convencionales, los que llevan un cárter donde está el aceite lubricante, para que por barboteo, por salpicadura, mientras se va moviendo el cigüeñal, vaya salpicando a todas las superficies inferiores, ahí sí corre el peligro de que parte de los gases de escape vayan pasando a ese cárter y vaya aumentando la presión interna en ese cárter. Entonces, normalmente se practican unos orificios exprofeso para ello, bastante pequeñitos, para que esos gases puedan salir directamente a la atmósfera y no se produzcan sobrepresiones en esa parte interna. En el caso de los Fórmula 1, bueno, pues se podrían producir sobrepresiones en esa pequeña cámara que se forma, se podrían producir sobrepresiones en otros sistemas también con fluidos para alimentación de ese motor. Y la FIA, bueno, pues te permite que puedas utilizar un agujerito, un orificio, para poder ventilar a atmósfera, para que esa sobrepresión no afecte al funcionamiento del motor, pero te exige que una vez que ese fluido haya salido, si ha salido parte de ese fluido por el orificio, que ya no pueda volver a trabajar en el motor. Ese fluido ya no se puede volver a reutilizar. Vale. El siguiente, este es bastante interesante también. Ya lo veis, la unidad de potencia solo se puede equipar con un máximo de 2 válvulas de descarga y de 2 pop-off, válvulas pop-off. Bueno, aquí hay que explicar qué es una wastegate y qué es una pop-off. Las válvulas wastegate o válvula de descarga generalmente se usan con el turbo desde que el turbo prácticamente se introdujo, por una razón muy sencilla, porque cuando el motor aumenta de revoluciones hay un caudal de gases que es mayor que el anterior, y llega un momento en que puede hacer que la turbina pues llegue a unos giros que no son recomendables. Es decir, que empieza a aumentar mucho la presión en la caracola de la turbina y que al final se pueda romper esta porque hay un exceso de gases. Entonces, para controlar eso se utiliza una válvula que se llama válvula de descarga o wastegate en inglés, la cual es simplemente un bypass. En el colector de escape, antes de llegar a la turbina, se coloca un bypass, el cual consiste en un tubo que se saca de ese mismo colector de escape, controlado por esa válvula de descarga. Ese bypass lo que hace es esquivar la turbina y sacar los gases de escape, si la válvula está abierta, directamente sin pasar por la turbina, directamente ya a la cola de escape, a la salida de escape. Normalmente se hace con un muelle que está tarado con una fuerza determinada, porque se sabe que cuando los gases de escape, cuando el motor está funcionando a unas revoluciones muy altas, los gases de escape van a tener fuerza suficiente para poder abrir la válvula. Los gases de escape ya no pasan por la turbina y se controla el giro de la turbina para que no haya sobre revoluciones. En el caso de una pop-off, cuando están los gases de escape concentrándose antes de llegar a la turbina, puede ocurrir que haya puntos de remanso. Ocurre algo parecido con las válvulas pop-off también, que se utilizan en los conductos de admisión. Cuando tú tienes un motor turbo con turbocompresor, ¿no? Cuando tú comprimes el aire,
hay más caudal de aire en el conducto de admisión del motor, y sobre todo en los coches de rally y en coches de competición, pues puede llegar a haber una presión bastante importante en el conducto de admisión. Como la válvula de admisión está cerrada en un momento determinado, durante un instante, ese aire no puede salir, no puede volver, ni tampoco puede pasar al cilindro. Entonces puede ocurrir que haya una acumulación de aire excesiva. ¿Para qué se utiliza esa válvula? Pues se utiliza precisamente para descargar un poco de ese aire para que no haya esa presión. Y de nuevo lo mismo, se tara en función de la cantidad de aire que pueda haber en ese momento. Si hay mucho aire va a hacer mucha presión, el muelle va a ceder y va a abrir la válvula y ese aire se descarga a la atmósfera. Lo mismo que los gases de escape también se descargan, los gases de escape se podrían descargar a la atmósfera, pero en los coches de calle pues lo que se hace directamente es sacarlos por el colector de escape, pero antes de los tratamientos de gases, antes de los catalizadores, antes de tanto los catalizadores de oxidación como los de reducción, en los coches diésel pues de los filtros de partículas, etcétera, etcétera. Y en el caso de los coches de competición, sí, normalmente lo que se hace es esos gases se descargan al aire. Entonces el funcionamiento es muy parecido, el de la pop-off y el de la wastegate. Lo único que ocurre es que el posicionamiento no es el mismo. La wastegate se coloca justo antes de entrar en la turbina y la pop-off tiene un poco más de libertad a la hora de colocarla, dependiendo de donde te interese. La pop-off libera al aire directamente, la wastegate se puede hacer ese bypass y llevarlo a la cola de escape. Esto no lo he marcado, pero como ya estaba en rosa, por eso no lo he marcado. El consumo de combustible no excederá nunca los 0,3 litros cada 100 kilómetros en las condiciones de operación normal, de operatividad normal. ¿Esto qué significa? Pues que la FIA tiene en cuenta que si hay un gran premio o una carrera de especial exigencia a los motores, podría recurrirse. Y si había un consumo mayor de esos 0,3 litros a los 100, pues que el equipo pueda llegar y decir, sí, mira, pero es que en este gran premio el piloto tiene que tener el pedal de acelerador mucho más tiempo accionado, luego, tío, que el motor está funcionando en unas condiciones diferentes, me tienes que dejar que eso sea un poco superior, ¿no? Entonces, bueno, pero en principio, en condiciones normales de operatividad, en la mayoría de las condiciones, nunca van a poder consumir estos motores más de 0,3 litros cada 100 kilómetros. Y esto se hizo porque se sabe que, de nuevo, lo que os he dicho y lo que os llevo diciendo desde el principio de la tarde. Si tú quieres tener un motor más eficiente, tú buscas un aumento de la presión en la cámara de combustión, un aumento de la presión interna. ¿Cómo lo buscaban esta gente? Pues en vez de utilizar mayor cantidad de carburante, ya que no podían, pues introduzco aceite en la mezcla. El aceite también se quema, no hay ningún problema. Lo único que ocurre es que contamina mucho. Y el tema es que aumento la presión en la cámara por la misma razón que ocurría cuando yo introduzco mucha más gasolina. Además, no me aumenta la temperatura porque es líquido. Y al introducir ese aceite junto con la mezcla aire-carburante, al subir el pistón, la compresión es algo mayor. Ahorro carburante, quemo aceite y todos contentos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues que empezaron a salir por los gases de escape y sobre todo por los pequeños tubitos que se utilizan para la válvula de descarga, para la wastegate. Empezaron a salir humitos de color azulado, empezaron a ver muchas fotografías y bueno, la FIA tomó carta en el asunto y al final, bueno, pues, limitó ese consumo de aceite. Todos los motores consumen aceite, todos, absolutamente todos. No hay ningún motor que selle perfectamente, que el sellado sea perfecto al 100%. Al final, a pesar de que se utilizan sabéis que los pistones contienen los anillos. Hay 3 anillos, el anillo de compresión, el anillo de fuego y el anillo del aceite. A pesar de ello, a pesar del uso de esos anillos, al final siempre, pues bueno, debido a las tolerancias y porque el pistón tiene que poder subir y bajar, al final puede que pequeña parte de ese aceite, lo normal, en un funcionamiento normal de un motor, a fin de cuentas está funcionando a muchas revoluciones por minuto, al final hay siempre una pequeña cantidad de aceite que entra en la cámara de combustión, se combustiona y sale por los gases de escape, pero una pequeña cantidad. Lo que no era normal era que los equipos de Fórmula 1 habían llegado a consumir por encima del litro cada 100 kilómetros, bastante por encima. Precisamente para eso, para mediante esa argucia, ese truco, aumentar la presión interna en el cilindro y aumentar la eficiencia y el rendimiento del motor.
Así que bueno, en particular, pues ya os digo, el tema es ese. Por eso esa limitación a 0,3 litros cada 100 kilómetros. La FIA considera que es normal que un motor de estas características además pues consuma aceite. Es muy normal. Pero bueno, limita esa cantidad precisamente para eso, para que no haya triquiñuelas raras. Otros temas a tener en cuenta en la recuperación de energía y la propulsión, el uso de cualquier dispositivo otro aparte del motor descrito en el apartado 5.2 y una MGUK para propulsar el coche no está permitido. Es decir, la MGUK no puede propulsar el coche por sí misma. Esto es importante porque la MGUK sí puede arrancar el motor térmico. De hecho, ha ocurrido alguna vez que algún coche se ha parado en pista y el piloto, mediante una serie de instrucciones en el volante, al final ha conseguido arrancar si ha habido carga suficiente en la batería para que la MGUK propulse el motor, pero no el coche. El coche tiene que estar propulsado por el motor térmico, principalmente ayudado de la MGUK. Ayudado, no que la MGUK mueva el coche. Era una de las cosas que me acuerdo que se habló antes del 2014, cuando se iba a introducir este reglamento, se habló de que en boxes, en los pits, estos coches iban a parar el motor de combustión y iban a moverse solo con tracción eléctrica, pero al final eso se quedó podríamos decir, en agua de borraja. Así que bueno, el uso de cualquier otro dispositivo aparte de lo que es el motor, todo eso que he descrito antes del motor, está prohibido para propulsar el coche. Y hablando de la unidad del sistema de recuperación de energía, aquí tenéis el diagrama del sistema de recuperación de energía. Lo he explicado miles de veces, pero en resumen, porque tampoco vamos a meternos en camisa de 12 varas. En resumen, tenemos una MGUK y una MGUH que apoyan al motor de combustión interna. La MGUH, su funcionamiento es ilimitado en el caso de la transferencia de energía, es decir, puede transferir energía o puede recoger energía de manera ilimitada, es decir, todo eso controlado por la electrónica, pero la FIA no regula la cantidad de energía que la MGUH recupera o la cantidad de energía que la MGUH gasta. Ahora, la MGUK sí está controlada. Está controlada de manera que durante toda una vuelta la MGUK solo puede recuperar 2 megajulios de energía. Y los otros 2 megajulios de energía que se necesitan para toda la vuelta los recuperará la MGUH. Y luego, durante la vuelta, la MGUK puede gastar 4 megajulios de energía. Por eso digo que si la MGUH no recuperara esos 2 megajulios de energía, tendría un problema, porque la MGUK ya no estaría disponible todo ese tiempo que tienes disponible en la vuelta con los 160 caballos que da, con los 120 kilovatios. Que por cierto, la MGUK nunca va a superar esa potencia, o no debe de superar esa potencia. Es lo que se ve algunas veces cuando durante los grandes premios ves que hay coches o Fórmulas 1 que pierden velocidad, que pierden prestaciones, y otros que les pasan como si fueran aviones. Y ya no solo por el DRS, sino porque tienen mucha más energía eléctrica disponible. Y eso sí marca mucho la diferencia durante el Gran Premio. Por ejemplo, en el caso de Red Bull, es una de las grandes ventajas que tiene Red Bull frente a la competencia, y es que Honda por fin consiguió que su MGUH fuera, si no la más eficiente del paddock, de las que mejor funcionan. En el último Gran Premio en Arabia Saudí se comprobó, los Red Bull tenían energía eléctrica casi hasta el final de la vuelta, cuando otros coches ya palidecían al final del segundo sector. ¿Y eso por qué era? Porque su MGUH trabaja de una manera mucho más eficiente. La MGUH de Honda es capaz de recuperar más energía durante toda la vuelta de la que recuperan otras unidades de potencia simple. El año pasado uno de los grandes problemas de Alpine era precisamente esta MGUH. Esa MGUH que no trabajaba de manera correcta o no era capaz de ser tan eficaz y no recuperaba, necesitaba más tiempo para recuperar esos 2 megajulios que necesita luego la MGUK para poder completar los 2 megajulios que ha recuperado en la frenada. Así que, claro, esta es una de las claves. Y esta también va a ser una de las claves en 2026 porque la MGUH se elimina y se simplifican mucho estos sistemas de recuperación de energía. Así que en ese sentido, pues bienvenido sea cuando la elimine. Esperemos que luego a lo mejor nos quejamos otra vez porque hay algún equipo que ha sacado mucha ventaja, pero eso ya será otro cantar.
Aquí tenéis la MGUK, solo estará, tiene que estar solo y exclusivamente, permanentemente y mecánicamente unida al motor. Después, perdón, al motor antes del lo diré, del embrague principal, del main clutch. Es decir, la MGUK, por eso digo que la MGUK apoya al motor. La MGUK no transmite al primario de la caja de cambios, sino que apoya al motor. Bueno, luego ya veis que esta unión mecánica pues tiene que estar, en fin, ya todos los condicionantes, ¿no?, que ponen. ¿Cómo se transforma la energía mecánica, la energía de frenada en eléctrica? Muy buena pregunta. Pues mira, la MGUK precisamente, que está colocada, como estoy diciendo, apoyando al motor, conectada al embrague del motor. Lo que ocurre cuando tú estás frenando, tú dejas de acelerar, es decir, el motor está reteniendo, el motor sigue girando, pero ahora lo que está es reteniendo. Tú aplicas freno. Entonces, la MGUK pasa a funcionar, en vez de como motor eléctrico, pasa a funcionar como generador eléctrico. Los motores trifásicos que se utilizan en Fórmula 1 son motores síncronos de imanes permanentes, los cuales tienen ese funcionamiento doble, como motor eléctrico o como generador eléctrico. Como generador eléctrico, ¿qué ocurre? Que generan retención. Es decir, cuando tú utilizas un motor eléctrico para generar energía, lo que está haciendo también es frenar ese eje de transmisión, ese eje de giro, lo está frenando, porque necesita robar energía mecánica para poder generar electricidad. Entonces, en realidad no es que tú estés recuperando energía directamente de los frenos, sino que como el coche está en la fase de frenado, ese motor eléctrico está pasando a funcionar como generador y está también generando un frenado, en este caso en el motor. Entonces está aumentando la retención del motor. Y eso es lo que permite generar electricidad, la cual se almacenará en la batería, para luego posteriormente ser usada por el sistema. Una cosa importante que os quiero decir es que la energía que produce la MGUK y la MGUH se almacena en la batería de iones de litio, en la principal del sistema de recuperación de energía, pero la alimentación de los sistemas convencionales del motor, como por ejemplo la alimentación del volante, las luces, la ECU, etcétera, no están alimentados por esa batería. Hay una batería de 12 voltios convencional, que es la que se usa para alimentar todo ese sistema, que a su vez esa batería se nutre también de la batería principal, de esa batería de iones de litio. Y bueno, lo que estaba diciendo, hubo un sistema que ensayó Williams, eso sí os lo digo, de cuando se inventó el KERS, porque esto no es más que un KERS más potente. Williams lo inventó con un volante de inercia, pero bueno, el sistema ocupaba demasiado espacio, pesaba mucho y no... Para la calle quizás sí valía, pero para la competición era una locura. Pero sí, ya digo, así es como se recupera energía. En el caso de la MGUH el funcionamiento es exactamente igual. La recuperación de energía por parte de la MGUH se hace igual que la K. Lo único que ocurre es que la H gira solidaria con la turbina. Entonces, la turbina en este caso sería la que estaría alimentando el giro de la MGUH funcionando como generador. Entonces frena la turbina, porque lo mismo, estamos reteniendo, como hemos soltado el acelerador, como no necesito aceleración de mi motor, la MGUH se dedica a recuperar energía también en esa fase. Otras limitaciones, la velocidad rotacional de la MGUK no debe de exceder los 50.000 revoluciones por minuto, o no puede exceder, mejor dicho, los 50.000 revoluciones por minuto. Muy interesante. La masa de la MGUK nunca será mayor de 7 kilos. Nunca será menor. Perdona. Que pone not be less. Menor de 7 kilos. Eso también obliga a que no utilices materiales excesivamente exóticos, a que no hagas una pieza demasiado pequeña, etcétera, etcétera. La potencia del MGUK no superará los 120 kilovatios. 120 kilovatios son alrededor de unos 160 caballos. Son 163 y pico, pero ya digo, aproximadamente 160 caballos. Y el par motor de la MGUK no superará los 200 Nm.
Aquí podéis pensar que a lo mejor 200 Nm son relativamente poco. Un motor de combustión actual con turbo suele rondar los 250, 270, 300 en muchos casos. Aquí sí os digo una cosa, los motores eléctricos ofrecen su par máximo desde el momento en que se encienden, es decir, desde el minuto cero. En los motores térmicos no, en los motores térmicos sabéis que hay que girar una serie de revoluciones para que haya más combustiones y por lo tanto el motor ejerza más fuerza. El espesor de la MGUK, de la mitad de thickness, es decir, de la lámina de la MGUK, no debe ser menor de 0,05 milímetros. Esto también es un poco para controlar el uso de nuevo de materiales más exóticos de la cuenta, porque como eso va a ir todo sellado, luego es difícil comprobar realmente si es correcto o no. Entonces, como ya la limito a 7 kilos por debajo, es decir, no puede pesar menos de 7 kilos, y limito también el espesor de esas paredes, etcétera, del material que se usa, ya limitó mucho, ¿no?, en la construcción de esa MGUK. Y luego el sensor de par, que es muy importante porque sabéis que para aumentar el par de los motores eléctricos se trabaja mucho con la tensión, es decir, con el voltaje y con la intensidad de corriente. Entonces una manera también de controlar esa tensión y esa intensidad de corriente es mediante un sensor de par, que tiene que ser manufacturado y calibrado por un suministrador que la FIA designe. Es decir, la FIA tiene designado una serie de suministradores, una serie de empresas que fabricarán esa MGUK y la calibrarán para que nunca se superen esos 200 Nm de par de ninguna de las maneras. Eso también está controlado por la FIA para que no haya truquitos. Resulta que ahora un equipo encuentra un truco para aumentar la intensidad de corriente y obtenemos, en vez de 200 Nm, tenemos 220 Nm. Oye, pues sigo teniendo esos 160 caballos, esos 120 kilovatios, pero ahora tengo más par. Aumento, ¿no?, la aceleración de ese vehículo. Eso es interesante también. ¿Usan la MGUH? Pues mira, de eso mismo iba a hablar ahora. Y ahora ya te voy a contestar conforme vayamos, porque ya he hablado de la K y ahora vamos a hablar de la H. La MGUH, como veis, solo puede estar mecánicamente unida al sistema de aumento, o sea, al turbocompresor en este caso. La velocidad rotacional de la MGUH no puede exceder las 125.000 revoluciones por minuto. Y si volvemos al apartado que os puse sobre el motor, os recordaréis que la velocidad de rotación de la turbina, del compresor y de la MGUH tienen que ser la misma. Luego, si yo estoy limitando la MGUH a 125.000 revoluciones por minuto, ya estoy limitando la velocidad de giro de mi turbocompresor a esas 125.000 revoluciones por minuto. Entonces, en este caso concreto, la MGUH, como me preguntaba Injululu, pues sí, efectivamente, la MGUH se usa para evitar que el turbocompresor funcione por encima de ciertos parámetros. Por encima, en este caso, de las 125.000 revoluciones por minuto que considera la FIA. Es una manera también de evitar la presión, de un aumento de presión excesivo. No sé si recordáis, en los años 80 aquellas presiones que se usaban de 4 bares de presión, 5 bares de presión, eran auténticas borriquerías y barbaridades. Pues eso ya hace mucho tiempo que no. Estos motores rondarán las 2 bares de presión aproximadamente. Y además, de hecho no hace falta, ¿no? Llegar a esa. No hace falta llegar a esas presiones. Las teteras, efectivamente, Zapa, las teteras. Sí, de hecho, raro era la carrera en la que no explotaba, en la que no reventaba, mejor dicho, un motor. Uy, esta no la había transformado. Bueno, pero se lee, ¿no? Creo que se lee. Si no, un segundillo. Si no, lo puedo solucionar y hacerlo un poquito más grande. Por si alguno lo estáis viendo desde el móvil, que lo leáis correctamente. Un segundito, si me dais un segundillo. Este es el. Creo que es este. A ver si es este. Sí, este es. Lo corrijo ahora mismo y ya os lo. Ahora, en cuanto lo corrija, seguramente lo pondrá directamente. Vamos a ver si lo ha hecho.
Vale, correcto. Ok. Que si no, luego como intente corregirlo aquí directamente en Streamlabs, lo que ocurre es que luego cuando ponga otra imagen me la saca mucho más grande y tengo que volver a corregir. Entonces prefiero hacerlo por fuera. Bueno, se leía bien, bueno, pero así me aseguro por si alguien lo estáis viendo a un móvil con una pantalla más pequeña o algo, pues por si acaso, pues así me aseguro de que lo lee correctamente. Y recuperar energía también durante la aceleración. Eso ya depende, porque normalmente la MGUH lo que hace es ayudar un poco al turbo para que no tenga cierto retardo. Pero bueno, como eso es simplemente en las primeras fases de aceleración, luego después efectivamente puede seguir recuperando energía. O si no es necesario, pues no se recupera energía. La MGUH ya digo que funciona ilimitadamente de una manera o de otra. O sea que no, en ese sentido la MGUH no tiene limitación. La limitación es la que os he enseñado antes, las 125.000 revoluciones por minuto. El peso de 4 kilos, que no lo he dicho antes, y esa limitación. Las limitaciones de las dimensiones de la unidad de potencia, pues aquí las veis. El diámetro del cilindro no debe de ser de 80 milímetros más menos 0,1. Esa es la tolerancia que se permite. La unidad de potencia solo debe transmitir par a través de la caja de cambio, y esto solo con un eje de salida, que debe ser coaxial con el cigüeñal. ¿Esto qué significa? Esto significa que la transferencia del motor de par, ya sabéis, la MGUK, que además está también transmite potencia al embrague, es decir, la salida del embrague debe ser un solo eje, y ese eje debe coincidir con el primario de la caja de cambio, y deben de estar el eje debe coincidir, deben ser coaxiales, deben de estar a la misma altura. No debe de haber ningún mecanismo que cambie esas alturas. Ahí veis también el diámetro de válvula de lo que es el vástago de la válvula. No debe de exceder los 4, no debe ser menor, perdón, del 4,95 milímetros. Aquí también se limita un poco, ¿no? el diámetro, para que no haya búsquedas de reducción de peso por ahí. El diámetro del cigüeñal, de donde van colocados las bielas, es decir, de la muñequilla del cigüeñal, no debe ser menor, otra vez, menor de 43,95 milímetros. Eso también está limitando ya el pie de biela a que tenga unas dimensiones concretas. Y veis, y las muñequillas no deben de ser menores de 37,95. Esto lo voy a enseñar mejor en una imagen, que viene aquí un gráfico de la FIA, para que veáis a lo que nos referimos. Esos son, veis, el acople frontal del cigüeñal, el acople trasero del cigüeñal, y aquí veis los apoyos del cigüeñal y donde irían veis que son 3, los 2 que están en alto y otro abajo, donde irían las bielas colocadas en el cigüeñal. En este caso, el diámetro de esas muñequillas no debe ser menor de esos 37 milímetros, 37, y pico milímetros que hemos hablado antes. Y donde van los contrapesos no debe ser menor de los 43 o 42 milímetros, creo recordar. Ahora os pongo otra vez la norma. Eso también es una manera de limitar un poco ciertos diseños del cigüeñal. Creo que era este. Sí. Aquí lo tenéis, ¿veis? Donde van las bielas no deben ser menor de 37,95, y donde van los apoyos del cigüeñal, donde van los contrapesos, 43,95. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta para las dimensiones del cigüeñal. Eso también lo tienen que tener en cuenta los fabricantes de motores. Más cosas. Aquí tenéis otra muy importante. Ningún cilindro, ninguno del motor tendrá una compresión geométrica con un ratio mayor de 18 a 1 en este caso sería. Muy interesante también, para evitar también, como os digo, quieren aumentar mucho la presión interna del cilindro, pero la FIA también limita un poco eso. ¿Cómo se une la Power Unit cómo se une la unidad de potencia, o el motor, mejor dicho, cómo se une a la célula de supervivencia? Que muchas veces hemos hablado de esto y se habla mucho. Bueno, pues la FIA también exige que ese montaje sea con métrica 12, con tornillo de métrica 12,
con conexión a la célula de supervivencia tienen que ser 6. Por lo menos deben de comprender al menos 6 tornillos de métrica 12 con conexión a esa célula de supervivencia y otros 4 o 6 de esos métrica 12 para conectar el motor con la transmisión. Exige métrica 12 y además exige también la FIA una serie de cosas, y que esas uniones, esos pernos, deben de ser capaces de tener una resistencia a tracción de al menos 100 kN. 100 kN son 100.000 newton. Traducción a kilos, si divides por 10, pues te salen unos 10.000 kilos de resistencia aproximadamente. Una fuerza muy considerable, muy considerable. Eso en cuanto a tensión, ¿no? En cuanto a tracción. El tema luego, bueno, los montajes, cómo deben de ir colocados con respecto a los planos de referencia. Es decir, la FIA controla muy mucho esto. Esto los que visteis el Gran Premio de Mónaco el año pasado, el accidente de Mick Schumacher, como el coche partió, esto precisamente se hace para eso. Para que esas uniones sean las que están calculadas para que cuando hay una tensión tangencial superior a cierto grado, pues para poder disipar la energía del impacto, que se partan y la célula de supervivencia se vaya para un lado y el resto del coche para el otro. Precisamente para eso. Supongo que también deben de romper pasada cierta fuerza. Efectivamente, perplejo. El caso es que tú exiges atracción. En el caso de un tornillo de acero, tú exiges atracción, esos 100 kN, perdón. Y el tema está en que si tú exiges esos 100 kN, el acero tiene una característica, y es que su resistencia a tracción es muy superior a la resistencia a esfuerzos tangenciales, a esfuerzos cortantes que se denominan. Entonces, mediante el cálculo es la tensión a tracción partido por la raíz de 3, creo recordar. Estoy hablando ahora de memoria. Seguramente me estoy equivocando y como me viera algún profesor mío de la carrera me mata. Uno partido por la... Sí, era la tensión máxima a tracción partido por la raíz de 3. Esa es la resistencia esa es la resistencia máxima a cortante. Y ya digo, es bastante menor de la resistencia a tracción. El tema que ocurrió con Mick Schumacher es precisamente ese, que el cortante llegó a ser superior a la resistencia máxima y esos tornillos partieron y dejaron libre, ¿no? Se hace precisamente para eso, para disipar energía, para disipar esa energía. Gracias por los nuevos seguimientos, por cierto, que voy aquí hablando y no digo nada. Este era, vale, y el último. La masa y el centro de gravedad, que también es importante. La masa general, ¿no?, de toda la unidad de potencia, ojo que pone Power Unit, no pone Powertrain, no debe ser menor de 151 kilos. Esto significa que la suma del motor más el turbo más la MGUK más la MGUH más las baterías y todos los elementos auxiliares no deben de ser menor de esos 151 kilos. Y ahora, ¿qué ocurre? El centro de gravedad de toda la unidad de potencia, si se calcula el centro de gravedad de todos esos elementos, debe de estar por encima del plano de referencia Z200. ¿Esto qué significa? Normalmente el plano de referencia que se usa es la famosa tabla que hay en la parte inferior, el fondo del monoplaza, eso que sí se podría denominar fondo plano, que es la tabla de comprobación de desgaste del vehículo, esa tabla de polímero. Bueno, pues el centro de gravedad de toda la unidad de potencia no debe de estar por encima, digamos, en altura con respecto a esa tabla, por encima de los 200 milímetros. No puede estar por debajo de esos 200 milímetros, no puede estar más cerca de esa tabla. Lo ideal sería acercarlo todo lo posible. Ya te está diciendo la FIA que en Anai, que más alto. La masa total de toda la parte de recuperación de energía, de las baterías, en este caso de la Energy Store, que por eso pone S, no debe ser menor de 20 kilos ni puede exceder los 25. Aquí se controla muy mucho, ya veis que quieren controlar también las capacidades de esas baterías para que sean muy parecidas entre equipos, por eso ponen entre 20 y 25 kilos. Al final
Para que os hagáis una idea, la capacidad de estas baterías debe de rondar los 3,5 kWh, 4 kWh aproximadamente, no debe ser muy superior a esa cifra, por la sencilla razón de que tienen que descargarse tienen que funcionar entre el 20 y el 80% de carga durante todo el Gran Premio y tienen que descargarse y cargarse todas las vueltas, absolutamente todas las vueltas. Unas veces llegarán al 30 y algo, hasta el 60 y luego después, dependiendo de si estás en un programa de carga de recarga de la batería, en el cual el coche va a ser un poco más lento, pero recargas por encima del 80 y luego para buscar la vuelta rápida pues descargar por debajo del 20. Pero lo normal es que esté funcionando entre el 20 y el 80. Y que todas las vueltas, todas vayas cargando, descargando, prácticamente casi entre curvas. Fijaos en las onboard, cuando se vea el volante, fijaos que la mayoría de volantes llevan como una barrita suele ser de color blanco o de color amarillo fuerte, o colocada a la derecha o colocada a la izquierda normalmente, o incluso en horizontal, pero lo normal suele ser en vertical. Y veréis como conforme va pasando la vuelta esa barrita va bajando y va subiendo. Esa es la que te indica la carga de batería en ese momento, la que le indica al piloto cómo está la batería. Y dependiendo del programa que tenga, veréis que la barrita baja mucho más rápido o la barrita baja más lento y sube más lento, dependiendo del tipo de programa. Pues precisamente con esto se consigue eso. Lo normal es que una batería tenga eso, unos 3,5 kWh de capacidad, 4 kWh de capacidad aproximadamente. Y eso es algo que los equipos no revelan porque no quieren dar pistas al rival. La masa del pistón, que también está controlada, no debe ser menor de 300 gramos. Lo mismo. ¿Para qué? Para no buscar reducciones excesivas ya de material, pistones que sean ya prácticamente la mínima expresión, ni materiales que sean exóticos. La masa de la biela, de la connecting rod, no debe ser menor de 300 gramos. Misma razón, para que la biela no sea extremadamente fina ni nada de eso, ni materiales exóticos. La masa de todo el cigüeñal, ¿veis? Entre la mitad de la posición, desde la parte delantera a la parte trasera, de todo lo que son los brazos del cigüeñal, con todas las uniones, etcétera, no debe ser menor de 5.300 gramos. El dibujo que os he enseñado antes, en el dibujo que os he enseñado antes, toda la parte gris del dibujo, esa parte gris no debe ser menor de 5.300 gramos, no se incluye las partes rojas. Esa es la parte, ¿veis? Mass Definition in Assembly. Es toda esa parte, todo eso, contrapesos, muñequillas, todo eso, uniones, etcétera, no debe de ser menor de 5.300 gramos. Y bueno, y ya está. Eso un poco así porque vierais un poco dónde limita la FIA estas unidades de potencia, las limita muchísimo. Y bueno, no os puse tampoco este grafiquito para que vierais, creo que no, que este no lo he puesto. Esto volviendo al encendido TJI del que os he hablado antes. Ahí lo veis como si lo estuviéramos viendo desde la cabeza del pistón, pues veríamos las válvulas de admisión, que las veis ahí un poquito más pequeñas, las válvulas de escape, que son las más grandes, y veis dónde está situado más o menos el inyector ese del sistema Turbulent Jet Ignition. Veis dónde está el inyector principal y veis dónde está ese inyector. En el caso de los Fórmula 1, en esa precámara es donde se combustiona ese 2%. En el caso de un Fórmula 1 cambiará esa cifra, ¿no? Seguramente eso no te lo van a decir, pero en la patente de Male es un 2% de combustible. El inyector principal inyecta el 98% del combustible restante. Y ese combustible, pues una vez que se inyecta, como sale por aquí ese chorro de fuego, porque es fuego, es el que hace que se inicie la combustión principal y se aumente muchísimo la presión en la cámara de combustión. Y además se hace una combustión muy eficaz porque, como veis, esos chorros de fuego salen en todas direcciones, se reparten muy bien a lo largo de la cámara de combustión. Dice, aunque hoy no viene a cuento, un día nos podría hablar de los colectores de escape, que creo que ahí no interviene el reglamento. Interviene en el sentido de que limita la cantidad que puede usar máxima a lo largo de un año. Creo que están limitados a 8. Entonces ya empieza a intervenir, ¿no? Pero sí, es un tema bastante interesante. Me lo apunto perplejo para un próximo directo.
Si no dedicarle el directo entero, porque los tubos de escape tampoco tienen tanta ciencia, pero si no dedicarle el directo entero, sí dedicarle una buena parte del directo a esos tubos de escape, a esa salida de escape. Y como digo, aquí lo veis esos orificios del inyector, veis esa precámara donde ese inyector lleva la bujía y lleva un pequeño inyector de combustible que hace ese dosado tan pequeño, ¿no? de esa cantidad insignificante de combustible con respecto a todo el resto del combustible. En la Fórmula 1, repito, es un sistema que es parecido a este, bastante parecido a este, pero no exactamente igual. En la Fórmula 1 la normativa exige que el inyector solo haya uno por cilindro, etcétera, etcétera. Entonces se hace algo parecido a esto, pero de otra manera. Recordaros, la clave de estos motores de combustión interna de Fórmula 1 es que funcionan con mezcla pobre, que necesitan funcionar con mezcla pobre porque el reglamento les exige funcionar con mezcla pobre, y al final esa búsqueda de eficiencia al máximo hace que tengas que funcionar con mezclas bastante pobres, con ese lambda de 1,06, 1,1, incluso llegando al 1,2, lambdas muy, muy alto. Muchísimas gracias a ti, Jululu. Muchísimas gracias. Voy a ir preparando ya la raid. Yo ya me voy despidiendo de vosotros. Y muchísimas gracias a vosotros siempre.